Bienvenidos a mi iglesia en Casa Kids. Hoy exploraremos 5 relatos impactantes que revelan el poder de Dios, la fe y la importancia de la preparación espiritual. Cada historia nos llevará a comprender mejor cómo Dios actúa en la vida de quienes confían en Él. No te lo pierdas. Primero, conoceremos a Elías, cómo Dios proveyó para él durante la sequía. En tiempos de crisis, Dios nunca abandona a sus siervos. A través de este relato veremos cómo el Señor sustentó a Elías con alimento milagroso en medio de una gran hambruna. Su historia nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él suple nuestras necesidades de maneras inesperadas. Luego, exploraremos Elías y los profetas de Baal, cómo Dios demostró su poder en el monte Carmelo. Enfrentando a cientos de falsos profetas, Elías desafió a Baal en un duelo que dejó claro quién es el Dios verdadero. En esta historia épica, el fuego del cielo cayó para consumir el holocausto de Elías, mostrando que Dios responde a la fe con señales poderosas y gloriosas. A continuación, veremos la vida de Eliseo, el discípulo fiel que recibió el doble de la unción de Elías. Antes de que Elías fuera llevado al cielo, Eliseo pidió recibir una doble porción de su espíritu. Su determinación y fidelidad nos enseñan que Dios honra a quienes buscan más de su presencia con persistencia y devoción. También profundizaremos en Eliseo y el aceite de la viuda, una lección de fe y provisión. En este relato conmovedor, una viuda se enfrenta a la ruina, pero a través de la obediencia y la fe, Dios multiplica su aceite de una manera sobrenatural. Esta historia nos recuerda que cuando confiamos en el Señor, Él convierte lo poco en abundancia. Finalmente, meditaremos en la parábola de las 10 vírgenes, una lección sobre la preparación espiritual. Jesús nos advierte sobre la importancia de estar listos para su regreso. A través de esta parábola, aprendemos que no basta con conocer a Dios, sino que debemos mantener nuestra lámpara encendida y vivir en constante expectativa de su venida. Acompáñanos en este recorrido lleno de sabiduría, fe y revelación divina. Estas historias nos desafían a confiar en Dios, prepararnos espiritualmente y caminar en su poder. No te pierdas estas enseñanzas que pueden transformar tu vida para siempre. Érase una vez, en la tierra de Israel, un profeta valiente llamado Elías. Él amaba a Dios con todo su corazón y siempre hablaba la verdad, sin importar lo que los demás pensaran. Elías vivía en un tiempo difícil, porque el rey Acab gobernaba Israel de una manera que no agradaba a Dios. Acab y su esposa, la malvada reina Jezabel, habían llevado al pueblo de Israel a adorar a dioses falsos, especialmente a un dios llamado Baal. El pueblo, que antes adoraba solo al Señor, comenzó a olvidarse de él y a seguir las malas costumbres que la reina había traído al reino. Esto entristeció mucho a Dios, porque Él había sido siempre fiel a Israel, pero el pueblo ya no confiaba en Él ni lo obedecía. Y todos los días, el rey Acab construía más templos y altares para Baal. La gente ofrecía sacrificios y rezaba a Baal pidiéndole lluvia y buenas cosechas, creyendo que era él quien controlaba el clima y la fertilidad de la tierra. Mientras tanto, el verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra, miraba con tristeza cómo su pueblo se alejaba de él. Dios decidió que era momento de mostrar a Israel quién era el único Dios verdadero. Así que envió a Elías con un mensaje especial para el rey Acab. Elías, con su túnica sencilla y su rostro decidido, se presentó ante el rey Acab sin temor. «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra», declaró con firmeza. El rey Acab y la reina Jezabel se enfurecieron al escuchar esto.
No podían creer que alguien se atreviera a decir que su dios Baal no tenía poder sobre la lluvia, pero Elías sabía que Dios cumpliría su palabra. Sin agua, no habría cultivos. Los ríos se secarían y la tierra se volvería árida. Dios estaba llamando a su pueblo a arrepentirse y volver a Él. Hasta que un día, después de dar el mensaje a Acab, Dios le habló a Elías y le dijo: «Sal de aquí y ve al arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te lleven comida allí». Elías obedeció inmediatamente y se dirigió al arroyo. A pesar de que la sequía estaba comenzando, allí había agua fresca para beber. Todos los días, por la mañana y por la tarde, los cuervos traían pan y carne para Elías. Qué sorprendente era ver a las aves trayendo alimento como si fueran mensajeros de Dios. Elías confiaba en que Dios proveería todo lo que necesitaba, incluso en medio de la sequía. El tiempo pasó y la sequía se hizo más severa. Las plantas se marchitaron, los campos quedaron secos y los animales comenzaron a morir. Sin embargo, Elías estaba seguro de que Dios lo cuidaría. Pero un día, el arroyo de Querit comenzó a secarse lentamente hasta que ya no quedó ni una gota de agua. Elías miró las piedras secas del lecho del arroyo y oró, esperando la dirección de Dios. Fue entonces cuando Dios le habló nuevamente y le dijo: «Levántate y ve a Sarepta, en Sidón. Allí he mandado a una viuda que te dará de comer». Y por eso, Elías emprendió un largo viaje hasta la ciudad de Sarepta. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Elías se acercó a ella y le pidió un poco de agua. La mujer, aunque tenía muy poca, fue a buscarle agua con amabilidad. Mientras ella iba, Elías le pidió también un poco de pan. La viuda se detuvo y, con tristeza en sus ojos, le dijo: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para hacer una última comida para mí y mi hijo. Luego moriremos». Elías la miró con compasión y le dijo: «No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta de pan y tráemela. Después harás para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina en la tinaja no se acabará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». La viuda se sorprendió ante sus palabras, pero decidió confiar en el profeta y en Dios. Fue a su casa, preparó la comida y, para su sorpresa, la harina y el aceite nunca se agotaron. Cada día había suficiente para alimentar a Elías, a ella y a su hijo. Hasta que finalmente, la viuda entendió que Dios estaba proveyendo para ellos de una manera milagrosa. Día tras día, ella abría la tinaja y siempre encontraba harina. Vertía el aceite y siempre había más. Aunque la sequía continuaba afectando a la tierra, Dios estaba cuidando de ellos fielmente. Pero un día, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La mujer, llena de dolor, le dijo a Elías: «¿Has venido a recordarme mi pecado y hacer que mi hijo muera?» Elías tomó al niño en sus brazos, subió a la habitación donde se hospedaba y clamó a Dios con todo su corazón: «Señor Dios mío, ¿también has traído calamidad a esta viuda que me da refugio, haciendo que su hijo muera?» Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y oró: «Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a la vida. Elías lo llevó a su madre y le dijo: «Mira, tu hijo vive». La viuda, asombrada y llena de gratitud, exclamó: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Y desde ese día, la viuda creyó en el Dios de Israel y supo que Él es el único Dios verdadero que provee y da vida. Elías permaneció en la casa de la viuda por mucho tiempo.
hasta que llegó el día en que Dios le dijo que era momento de regresar y enfrentarse una vez más al rey Acab. La sequía se había durado 3 años y la gente estaba desesperada. Dios le dijo a Elías que pronto enviaría lluvia sobre la tierra, pero primero quería mostrarle al pueblo que él era el único Dios verdadero. Elías se presentó nuevamente ante el rey Acab, quien estaba muy enojado con él. ¿Eres tú el que está causando problemas a Israel?, le dijo el rey. Pero Elías respondió: no soy yo quien ha causado problemas a Israel, sino tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal. Entonces, Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba en el monte Carmelo. Allí construirían 2 altares, uno para Dios y otro para Baal. Quien respondiera con fuego del cielo sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día, gritando y cortándose con cuchillos, pero no pasó nada. Elías, por su parte, construyó un altar para Dios, colocó la leña y el sacrificio, y mandó que lo empaparan con agua hasta que todo estuviera completamente mojado. Luego, Elías oró a Dios, y en ese momento, fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, la leña y hasta las piedras del altar. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Dios proveyó para Elías durante la sequía de muchas maneras. Primero le dio agua y comida en el arroyo de Kerit, luego lo alimentó a través de una viuda en Sarepta, y finalmente demostró su poder ante todo el pueblo en el monte Carmelo. Esta historia nos enseña que Dios siempre cuida de nosotros, aun en los momentos más difíciles. Nos muestra que Él provee de formas inesperadas y nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón. Cuando enfrentemos tiempos difíciles, debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Así como cuidó de Elías, también cuidará de nosotros si confiamos en Él. Dios es fiel, y cuando ponemos nuestra fe en Él, podemos estar seguros de que Él proveerá todo lo que necesitamos. Érase una vez, en la tierra de Israel, un profeta valiente y fiel llamado Elías. Él servía al único Dios verdadero y siempre hablaba la verdad, aunque a veces significa enfrentarse a reyes poderosos. Durante su tiempo, el rey Acab gobernaba Israel junto con su esposa, la malvada reina Jezabel. Jezabel adoraba a un dios falso llamado Baal y convenció a Acab para que construyera altares y templos dedicados a Baal por todo el reino. Poco a poco, el pueblo de Israel comenzó a alejarse del Señor, olvidando que Él los había sacado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Muchos comenzaron a adorar a Baal, creyendo que Él era el Dios que enviaba la lluvia y hacía crecer los cultivos. Y todos los días, el pueblo ofrecía sacrificios a Baal y a otros dioses falsos, esperando que éstos les dieran buenas cosechas y prosperidad. Jezabel se aseguraba de que cualquiera que hablara en contra de Baal fuera perseguido y castigado. Muchos profetas del Señor fueron asesinados o tuvieron que esconderse para sobrevivir. Sin embargo, Elías permanecía firme en su fe en Dios y no tenía miedo de decir la verdad. Sabía que Israel estaba en peligro si seguían alejándose del verdadero Dios, y su corazón estaba lleno de tristeza al ver cómo su pueblo olvidaba los mandamientos del Señor. Un día, Dios le dijo a Elías que fuera a ver al rey Acab para darle un mensaje muy importante. Elías se presentó valientemente ante el rey y le dijo: «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Acab se enojó muchísimo.
Pero Elías le advirtió que la sequía sería un castigo de Dios para mostrar que solo Él tiene poder sobre la lluvia y la tierra. Durante 3 largos años no cayó ni una gota de lluvia. Los campos se secaron, los ríos se agotaron y la gente comenzó a pasar hambre. La sequía trajo gran sufrimiento y el rey Acab y la reina Jezabel estaban furiosos con Elías, culpándolo por todos sus problemas. Hasta que un día, Dios le habló nuevamente a Elías y le dijo que fuera de nuevo ante el rey Acab, porque pronto enviaría lluvia sobre la tierra. Elías obedeció y fue a ver al rey. Cuando Acab lo vio, lo acusó, diciendo: «¿Eres tú el que trae problemas a Israel?» Pero Elías, con valentía, respondió: «No soy yo el que ha causado problemas a Israel, sino tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». Luego, Elías desafió a Acab a una prueba en el monte Carmelo. Le pidió que reuniera a todo el pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios. Y por eso, el rey Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se puso de pie ante la multitud y les dijo: «¿Hasta cuándo seguirán indecisos entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él». El pueblo guardó silencio, sin saber qué responder. Entonces Elías propuso un desafío: «Construiremos 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Colocaremos leña y un sacrificio sobre cada altar, pero no encenderemos fuego. El Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es el verdadero Dios». Todo el pueblo estuvo de acuerdo con este desafío. Los profetas de Baal comenzaron primero. Construyeron su altar, pusieron la leña y el sacrificio, y comenzaron a clamar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía gritaban: «Baal, respóndenos». Saltaban alrededor del altar, se cortaban con cuchillos y lanzaban grandes clamores, pero no hubo respuesta. No cayó ni una chispa de fuego. Elías, viéndolos, se burló de ellos, diciendo: «Griten más fuerte, tal vez su Dios está durmiendo o está ocupado». Los profetas de Baal gritaron aún más fuerte, pero nada sucedió. El pueblo comenzó a darse cuenta de que Baal no tenía ningún poder, hasta que finalmente llegó el turno de Elías. Con calma y confianza, reparó el altar del Señor, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y construyó el altar en el nombre del Señor. Luego, cavó una zanja alrededor del altar, colocó la leña y el sacrificio sobre él. Pero hizo algo sorprendente. Mandó que llenaran 4 jarras de agua y las derramaran sobre el altar. Lo hizo 3 veces, hasta que todo estaba completamente empapado y el agua corría por la zanja alrededor del altar. El pueblo observaba con asombro, preguntándose cómo podía encenderse un altar tan mojado. Entonces Elías se acercó y oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios y que quieres que su corazón vuelva a ti». De inmediato, cayó fuego del cielo con gran poder. Las llamas consumieron el sacrificio, la leña, las piedras del altar e incluso el agua de la zanja. El pueblo quedó atónito ante el poder de Dios. Cayendo rostro en tierra, gritaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías entonces ordenó que se capturara a los falsos profetas de Baal, y el pueblo los llevó ante él para que fueran castigados. Dios había demostrado su poder de una manera asombrosa, y había dejado claro que solo Él es digno de adoración. Y desde ese día, el pueblo de Israel supo que habían estado siguiendo a un Dios falso, y que solo el Señor es el Dios verdadero. Poco después, Elías le dijo al rey Acab que se preparara, porque la lluvia llegaría pronto. Se subió a la cima del monte Carmelo y oró con fervor a Dios.
7 veces envió a su sirviente a mirar al horizonte, y en la 7ª vez, el sirviente vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Elías supo que era la señal de que la lluvia venía, y pronto el cielo se oscureció y cayó una gran tormenta. Dios había cumplido su promesa. La historia de Elías y los profetas de Baal nos enseña lecciones muy importantes. Primero, nos muestra que Dios es el único Dios verdadero y que no hay otro como Él. Muchas veces, el mundo nos ofrece ídolos modernos, como el dinero, la fama o las cosas materiales. Pero esta historia nos recuerda que solo Dios tiene el poder real y eterno. También aprendemos que debemos ser valientes como Elías, confiando en Dios aun cuando estemos rodeados de personas que no creen en Él. A veces, ser fiel a Dios puede ser difícil, pero Él siempre está con nosotros y demostrará su poder en nuestras vidas si confiamos en Él. Dios también nos enseña a tener fe en su provisión y en su tiempo. Así como envió la lluvia después de la prueba en el Monte Carmelo, Dios responde nuestras oraciones en el momento perfecto. Podemos aprender a esperar en Él y a confiar en su amor por nosotros. Elías fue un ejemplo de obediencia y valentía, y Dios lo usó para traer a Israel de vuelta a la adoración verdadera. Así como el pueblo reconoció al Señor en el Monte Carmelo, nosotros también podemos reconocerlo en nuestras vidas, adorándolo con todo nuestro corazón y sirviéndole con fidelidad. Dios siempre muestra su poder cuando confiamos en Él. No importa cuán difíciles parezcan las circunstancias, Él sigue siendo el mismo Dios poderoso que respondió con fuego en el Monte Carmelo. Érase una vez en Israel un hombre llamado Eliseo, que vivía en una región fértil y trabajaba en los campos de su familia. Desde pequeño había aprendido a cuidar la tierra, a sembrar semillas y a guiar a los bueyes que araban los surcos en el suelo. Era un hombre trabajador, fiel y con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, aunque todavía no sabía que tenía un llamado especial sobre su vida. Cada día, Eliseo se levantaba temprano con el canto de los gallos. Se ponía su túnica de trabajo, tomaba un poco de pan y agua y salía al campo. Su piel estaba tostada por el sol, sus manos eran fuertes por el esfuerzo diario y su rostro reflejaba la satisfacción de quien cumple con su deber. Su vida era tranquila y predecible, pero en su interior había un anhelo de algo más. Aunque nunca se lo había dicho a nadie, sentía que Dios tenía un propósito más grande para él. Un día, mientras trabajaba en el campo con 12 yuntas de bueyes, sintió que alguien se acercaba. Cuando levantó la vista, vio a un hombre envuelto en un manto. Era el profeta Elías, el hombre de Dios, el mensajero del Señor. Eliseo se quedó quieto, observándolo con respeto. Entonces, sin decir una palabra, Elías tomó su manto y lo puso sobre los hombros de Eliseo. Fue un gesto simple, pero con un significado profundo. En ese momento, Eliseo comprendió que Dios lo estaba llamando para algo especial. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no podía ignorar ese llamado. Sin dudarlo, dejó su arado, despidió a su familia y decidió seguir a Elías. Desde ese momento, se convirtió en su discípulo fiel, aprendiendo de él y sirviéndole con dedicación y amor. Aunque no sabía exactamente lo que le esperaba, tenía la certeza de que Dios lo había escogido para algo importante. Hasta que un día, después de muchos años caminando con Elías, Eliseo comenzó a notar que su maestro estaba inquieto. Elías hablaba en voz baja y mencionaba con frecuencia que pronto Dios lo llevaría. Su tono no era de tristeza, sino de expectativa, como si estuviera preparándose para algo maravilloso. Una mañana, Elías le dijo a Eliseo:
«El Señor me ha enviado a Betel», sugiriéndole que se quedara atrás. Pero Eliseo, que sentía que algo grande estaba por suceder, respondió con firmeza: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Sabía que el tiempo de su maestro en la tierra estaba llegando a su fin, pero no quería apartarse de él ni un solo instante. Así comenzaron un viaje especial. Primero fueron a Betel, luego a Jericó y finalmente al río Jordán. En cada ciudad, un grupo de profetas se acercaba a Eliseo y le decía en voz baja: «¿Sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro?». Eliseo lo sabía, pero no quería hablar de eso. No quería despedirse de Elías, pero estaba listo para obedecer a Dios, sin importar lo que sucediera. Cuando llegaron al río Jordán, Elías hizo algo asombroso. Tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua con él. En un instante, las aguas se separaron en dos y los dos profetas cruzaron por tierra seca. Eliseo observaba con asombro y admiración. Sabía que su maestro tenía una relación única con Dios y deseaba con todo su corazón seguir ese mismo camino. Al llegar al otro lado, Elías se detuvo y miró a Eliseo con una expresión seria, pero llena de amor. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti», le dijo. Eliseo no dudó ni por un segundo. Sabía exactamente lo que quería y lo que necesitaba para continuar la obra de Dios. Entonces respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró con seriedad y le dijo: «Cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado, te será concedido». Eliseo sintió un escalofrío. Sabía que debía estar atento. No podía apartar su mirada de Elías ni por un instante. Eliseo miró fijamente a su maestro, sin pestañear. No quería perderse ese momento por nada del mundo. Su corazón latía con fuerza y cada segundo parecía eterno. Entonces, de repente, el cielo se oscureció y un fuerte viento comenzó a soplar. Un sonido atronador llenó el aire y en un abrir y cerrar de ojos, un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo. Eliseo quedó paralizado de asombro, mientras el carro separaba a los dos hombres. Elías fue elevado en un torbellino de fuego y desapareció en las nubes. Era una visión impresionante, algo que jamás podría olvidar. Dios mismo había enviado un carro celestial para llevarse a su siervo fiel. Pero en medio de su asombro, Eliseo sintió un dolor profundo en su corazón. Su maestro, su mentor, aquel a quien había seguido durante tanto tiempo, ya no estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y gritó con voz entrecortada: «¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo!». Pero Elías ya no podía responderle. Todo quedó en silencio. Eliseo se quedó quieto, mirando el cielo como esperando una última señal. Entonces bajó la vista y vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. El manto de Elías estaba ahí, caído sobre la tierra. Era como si su maestro le hubiera dejado un último regalo, una confirmación de que Dios había escuchado su petición. Con manos temblorosas, Eliseo se agachó y tomó el manto con cuidado. Lo sostuvo con fuerza, como si al hacerlo pudiera sentir la presencia de Elías una vez más. Pero ahora no se trataba de su maestro. Era el momento de descubrir si realmente había recibido la doble porción de su espíritu. Eliseo tomó el manto de Elías y lo sostuvo con fuerza. ¿Realmente había recibido la doble porción del espíritu de su maestro? La única manera de saberlo era probándolo. Con decisión, regresó al río Jordán, donde momentos antes había caminado junto a Elías. Ahora estaba solo. Tomó el manto, lo enrolló y golpeó el agua, declarando con voz firme: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces el agua se abrió en dos, dejando un camino seco justo delante de él. Eliseo sonrió con emoción y cruzó.
Dios había respondido. Desde la distancia, los profetas que observaban quedaron asombrados. Se inclinaron ante Eliseo y dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Ahora él era el profeta de Israel. Desde aquel día, Eliseo nunca dejó de confiar en Dios. La doble porción del espíritu de Elías estaba sobre él, y los milagros comenzaron a suceder. Sanó las aguas de un pozo contaminado, multiplicó alimento en tiempos de escasez y hasta resucitó a un niño. Dios lo usó poderosamente para guiar a Israel y mostrar su gloria. Aún después de su muerte, la unción de Dios seguía en él. La Biblia cuenta que, cuando un cadáver tocó sus huesos, el muerto volvió a la vida. El poder de Dios seguía obrando a través de él. La historia de Eliseo nos enseña que Dios recompensa a quienes le son fieles. Él no se apartó de Elías y, por su obediencia, recibió el poder de Dios en abundancia. También nos recuerda que, si pedimos con fe, Dios nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito. Eliseo no pidió riquezas ni fama, pidió más de Dios, y Dios se lo concedió. Si seguimos a Dios con fidelidad, Él nos usará de maneras asombrosas, tal como lo hizo con Eliseo. ¿Estás listo para confiar en Dios y seguir su llamado? Érase una vez, en la tierra de Israel, un profeta llamado Eliseo, quien servía fielmente a Dios y ayudaba a las personas en tiempos de necesidad. Eliseo había sido discípulo de Elías, y después de que su maestro fue llevado al cielo, él recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Con esta bendición, Eliseo realizó muchos milagros que mostraban el poder de Dios y su amor por su pueblo. Eliseo viajaba por todo Israel, enseñando la palabra de Dios, ayudando a los pobres y mostrando a todos que el Señor era un Dios de provisión y misericordia. Y todos los días muchas personas acudían a Eliseo en busca de ayuda y consejo. Algunos venían para aprender sobre Dios, otros para pedir sanidad y otros en busca de provisión en tiempos difíciles. En aquellos días Israel estaba atravesando momentos complicados, con hambrunas y opresión por parte de los enemigos. Sin embargo, Dios nunca abandonaba a su pueblo y usaba a Eliseo para demostrar su amor y cuidado. Eliseo siempre estaba dispuesto a escuchar y ayudar a quienes confiaban en Dios con un corazón sincero. Un día, una mujer viuda se acercó a Eliseo con gran angustia. Su esposo había sido un hombre temeroso de Dios y seguidor de los profetas, pero lamentablemente había muerto, dejando muchas deudas. Los acreedores habían venido a su casa y le dijeron que, si no pagaba lo que debía, tomarían a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. La viuda estaba desesperada y no sabía qué hacer. Había perdido a su esposo y ahora estaba a punto de perder a sus hijos. Con lágrimas en los ojos, se presentó ante Eliseo y le dijo: «Mi esposo, tu siervo, ha muerto. Tú sabes que él temía al Señor, pero ahora los acreedores han venido para llevarse a mis hijos como esclavos». Hasta que un día, en medio de su angustia, Eliseo la miró con compasión y le preguntó: «¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa?». La viuda, con tristeza, le respondió: «No tengo nada en casa, solo una pequeña vasija de aceite». Eliseo sonrió al escuchar esto, porque sabía que Dios podía hacer grandes cosas incluso con algo pequeño. Entonces, le dio una instrucción especial. Y por eso, Eliseo le dijo: «Ve a tu casa y pide prestadas muchas vasijas vacías a tus vecinos. No pidas pocas, pide muchas.
Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y vierte el aceite en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla a un lado. La viuda no entendía del todo cómo esto podría ayudarla, pero confiaba en Dios y en la palabra de su profeta. Así que fue a sus vecinos y pidió todas las vasijas que pudieron prestarle. Algunos la miraron con curiosidad, otros con duda, pero ella siguió pidiendo sin desanimarse. Una vez que tuvo suficientes vasijas, la viuda regresó a su casa con sus hijos y cerró la puerta, tal como Eliseo le había dicho. Tomó su pequeña vasija de aceite y, con fe, comenzó a verterla en una de las vasijas vacías. Para su asombro, el aceite seguía fluyendo y llenó completamente la primera vasija. Entonces pasó a la siguiente y también se llenó. La viuda y sus hijos estaban maravillados. Seguían vertiendo aceite en vasija tras vasija, y el aceite nunca se acababa. Hasta que finalmente, cuando llenaron la última vasija, el aceite dejó de fluir. La viuda miró todas las vasijas llenas de aceite que tenía ante ella y se dio cuenta de que Dios había hecho un milagro. Había tomado su pequeña cantidad de aceite y la multiplicó abundantemente. Llenos de alegría, fueron a contarle a Eliseo lo que había sucedido. Eliseo le dijo: «Ve, vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que quede junto a tus hijos». Dios había provisto para ella de una manera que jamás había imaginado. Desde ese día, la viuda comprendió que Dios es fiel y siempre cuida de aquellos que confían en Él. No solo pudo pagar sus deudas y evitar que sus hijos fueran llevados como esclavos, sino que también tuvo suficiente para vivir. Este milagro mostró que Dios no solo provee para nuestras necesidades, sino que lo hace en abundancia cuando tenemos fe en Él. La historia de Eliseo y el aceite de la viuda nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que Dios puede usar lo poco que tenemos para hacer grandes cosas. La viuda pensaba que su pequeña vasija de aceite no tenía valor, pero Dios la usó para cambiar su vida. Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente, pero si confiamos en Dios y le ofrecemos lo que tenemos, Él lo multiplicará. También aprendemos la importancia de la obediencia. La viuda hizo exactamente lo que Eliseo le pidió sin dudar, aunque parecía extraño. No discutió ni cuestionó las instrucciones, sino que actuó con fe. Esto nos muestra que cuando Dios nos guía a hacer algo, debemos obedecer con confianza, incluso si no entendemos completamente el plan. Otra lección importante es la de la provisión de Dios. La viuda pensó que estaba sola y sin esperanza, pero Dios ya tenía un plan para proveerle. A veces enfrentamos momentos difíciles y nos sentimos desesperados, pero Dios siempre tiene una solución. Él es nuestro proveedor y nunca nos dejará solos. También nos enseña la importancia de cerrar la puerta y buscar a Dios en privado. Eliseo le dijo a la viuda que cerrara la puerta mientras vertía el aceite. Esto nos recuerda que muchas veces Dios obra en nuestra vida en lo secreto, en los momentos de oración y búsqueda personal. Eliseo fue un instrumento de Dios para bendecir a la viuda y a muchas otras personas. Su vida nos enseña que cuando servimos a Dios con fidelidad, Él nos usa para ser de bendición a otros. Así como Eliseo ayudó a la viuda, nosotros también podemos ayudar a quienes nos rodean con lo que Dios nos ha dado. Y desde ese día, la viuda vivió confiando en Dios, sabiendo que Él siempre proveería para ella y sus hijos. Aprendió a depender del Señor en todo momento y a agradecer por su bondad. Esta historia nos inspira a confiar en que Dios nunca nos abandona y que, aunque las circunstancias parezcan difíciles, Él siempre tiene una salida para nosotros. Muchas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones difíciles como la viuda, problemas económicos, enfermedades o momentos de soledad. Sin embargo, la historia de Eliseo y el aceite de la viuda
nos recuerda que no debemos perder la fe. Dios ve nuestras lágrimas y conoce nuestras necesidades. Él puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo para su gloria. Así como la viuda pidió muchas vasijas, nosotros debemos prepararnos con fe para recibir las bendiciones de Dios. A veces, nuestras bendiciones dependen de nuestra disposición para confiar en Él. Si pedimos poco, recibiremos poco. Pero si tenemos gran fe y esperamos mucho de Dios, Él nos sorprenderá con su abundancia. Dios no solo desea proveer para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades espirituales. A través de su palabra nos llena de amor, paz y sabiduría. Debemos buscarlo cada día, confiar en su provisión y compartir su amor con otros, así como Eliseo lo hizo con la viuda. Hoy en día, esta historia nos invita a preguntarnos, ¿qué tenemos en nuestras manos que podemos ofrecer a Dios? Tal vez sea nuestro tiempo, nuestros talentos o incluso nuestras preocupaciones. Si le entregamos lo poco que tenemos, Él lo multiplicará y nos bendecirá de maneras que ni siquiera imaginamos. El milagro del aceite de la viuda nos muestra que Dios es nuestro proveedor en todo momento. Él ve nuestras necesidades, escucha nuestras oraciones y actúa en el momento perfecto. Nuestra parte es confiar en Él, obedecer su voz y estar listos para recibir sus bendiciones. Así como Dios proveyó para la viuda, Él también provee para nosotros hoy. No importa cuán grande sea nuestra necesidad, Él es más grande y poderoso. Debemos confiar en su amor y recordar que cuando depositamos nuestra fe en Él, su provisión nunca falla. Érase una vez, Jesús contó una parábola para enseñar cómo es el reino de los cielos. Dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estas 10 jóvenes, entusiasmadas y llenas de expectativa, se preparaban para una celebración especial, un banquete de bodas. En las bodas de esa época, la llegada del novio era un evento esperado con gran emoción. Las vírgenes tenían la tarea de iluminar el camino hacia la celebración, mostrando con sus lámparas encendidas que estaban listas para acompañarlo. Pero, como en toda historia, no todo salió según lo planeado, y su preparación se puso a prueba. Con esta parábola, Jesús comenzaba a enseñar que, así como las vírgenes esperaban al novio, todos debemos estar listos para su regreso. Lo que parecía una sencilla historia sobre una boda, pronto se convertiría en una lección profunda sobre la importancia de la preparación espiritual. Y todos los días, las 10 vírgenes se alistaban para el gran momento de recibir al novio, pero no todas lo hacían con la misma dedicación. 5 de ellas eran prudentes y cuidadosas. Sabían que, aunque no podían predecir la hora exacta de la llegada del novio, podían estar preparadas para cualquier eventualidad. Por eso, además de llevar sus lámparas, se aseguraron de empacar aceite extra para que sus lámparas permanecieran encendidas, sin importar cuánto tuvieran que esperar. Por otro lado, las otras 5 vírgenes eran insensatas. Aunque llevaban lámparas como las demás, no pensaron en la posibilidad de un retraso. Supusieron que lo que tenían sería suficiente y no llevaron aceite adicional. A simple vista, parecían igual de preparadas que las prudentes, pero en realidad les faltaba lo más importante: estar listas para lo inesperado. Jesús, al relatar este detalle, mostraba que no basta con tener la apariencia de preparación. Lo que realmente cuenta es la diligencia y el compromiso de estar listos en todo momento. Las lámparas sin suficiente aceite simbolizan una vida espiritual que no ha sido nutrida con fe, dedicación y perseverancia.
Las prudentes entendieron que la espera podía ser larga, pero las insensatas no consideraron el costo de su descuido. Entonces, llegó el momento que todas habían estado esperando, pero no como lo habían imaginado. El novio tardó más de lo esperado, y con el paso de las horas, las 10 vírgenes comenzaron a sentirse cansadas. Una tras otra, se adormecieron hasta quedarse profundamente dormidas, con sus lámparas aún encendidas a su lado. De repente, en medio de la noche, un grito resonó. «Aquí viene el novio. Salgan a recibirlo». Este anuncio las despertó sobresaltadas. Era la señal que esperaban, el momento crucial para el cual habían estado preparándose. A la luz de la luna, se levantaron apresuradamente para encender sus lámparas y salir al encuentro del novio. Jesús eligió la medianoche como el momento de la llegada para enseñar algo profundo. El regreso del Señor puede suceder en un tiempo inesperado, cuando menos lo pensamos. Este giro en la historia destacaba la importancia de estar siempre listos, porque en ese momento no habría tiempo para improvisar o corregir la falta de preparación. Era el instante en el que las decisiones previas de cada una revelarían quién estaba verdaderamente preparada. Y por eso, cuando llegó el momento de recibir al novio, las 10 vírgenes se apresuraron a preparar sus lámparas. Las prudentes encendieron las suyas sin problemas, gracias al aceite extra que habían llevado. Pero las insensatas pronto se dieron cuenta de que sus lámparas comenzaban a apagarse. Al no haber llevado suficiente aceite, se encontraron en una situación desesperada. «Dennos un poco de su aceite», Drenia suplicaron a las prudentes. «Nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las prudentes, conscientes de que el aceite no alcanzaría para todas, respondieron: «Si compartimos, no habrá suficiente ni para ustedes ni para nosotras. Vayan mejor a comprar aceite para ustedes mismas». Aunque estas palabras pudieron parecer duras, reflejaban una verdad. No podían prestar su preparación espiritual, ni reemplazar la falta de previsión de las insensatas. Las insensatas, angustiadas, corrieron a buscar aceite, pero era demasiado tarde para corregir su descuido. Mientras tanto, las prudentes, con sus lámparas encendidas y listas, se quedaron en el lugar, esperando al novio. Jesús usó este momento para enseñar que estar preparado espiritualmente es algo personal e intransferible. Nadie más puede hacer el trabajo por nosotros, y la falta de diligencia puede tener consecuencias irreversibles en los momentos cruciales. Hasta que finalmente llegó el novio. Las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y listas, lo recibieron con alegría y entraron con él al banquete de bodas. La puerta se cerró detrás de ellas, marcando el inicio de la celebración. Todo era gozo y luz en el banquete, mientras las prudentes disfrutaban del momento por el cual se habían preparado. Más tarde, las vírgenes insensatas regresaron después de conseguir aceite. Golpearon la puerta con desesperación y clamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero el novio les respondió con palabras solemnes: «De cierto os digo, no os conozco». Fue un momento doloroso para las insensatas, quienes se dieron cuenta de que su falta de preparación las había dejado fuera de la celebración. Jesús eligió este desenlace para resaltar la seriedad de estar listos para su regreso. La puerta cerrada simboliza el límite del tiempo de oportunidad, y la respuesta del novio subraya que no basta con aparentar estar preparados. Es necesario vivir con diligencia y fe genuina. Este momento muestra que las decisiones que tomamos ahora determinarán si estamos listos para entrar en el reino de Dios. Y desde ese día, la parábola de las 10 vírgenes quedó como un recordatorio solemne de la importancia de estar preparados para el regreso del Señor. Jesús concluyó su enseñanza diciendo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Con estas palabras, Jesús llamó a sus seguidores a vivir en constante vigilancia, con una fe activa y comprometida,
listos para cualquier momento. Las vírgenes prudentes simbolizan a quienes fortalecen su vida espiritual cada día, dedicando tiempo a orar, a buscar a Dios y a vivir según sus mandamientos. Estas personas, como las lámparas llenas de aceite, están listas para iluminar el camino y recibir al Señor. Por otro lado, las insensatas representan a aquellos que descuidan su fe, pensando que tendrán tiempo para arreglarlo más adelante. Su falta de preparación revela que la fe no puede ser improvisada ni transferida a última hora. Jesús usó esta parábola para enseñar que la entrada al reino de los cielos no depende solo de la intención, sino de la preparación constante. Es un llamado a vivir cada día como si fuera el momento en que el Señor regrese, asegurándonos de que nuestras lámparas estén siempre llenas del aceite de la fe, el amor y la obediencia. La historia de las 10 vírgenes sigue siendo una advertencia y una inspiración para mantenernos firmes, atentos y preparados espiritualmente. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que la preparación espiritual no puede posponerse ni dejarse para el último momento. Jesús nos llama a vivir en vigilancia constante, fortaleciendo nuestra relación con Dios y manteniendo nuestras lámparas llenas del aceite de la fe, la oración y la obediencia. Si esta enseñanza te inspiró, acompáñanos para descubrir más relatos que transforman vidas y nos acercan al corazón de Dios. Suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros las poderosas lecciones de la Biblia, llenas de esperanza, propósito y amor eterno. Te esperamos en el próximo capítulo para seguir aprendiendo juntos.